Es un gusto verlos y compartir este tiempo con ustedes. ¿Les parece si iniciamos con una pequeña oración? Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesús, dando gracias por la oportunidad concedida de compartir tu palabra. Yo reconozco, Señor, que para ser un siervo útil en tus manos necesito que el Santo Espíritu de Dios me ayude. Por eso lo pido delante de todos estos testigos, que tu gracia me sea concedida para yo poder comunicar lo que quieres comunicar. Y asimismo, Señor, que la semilla implantada caiga en buena tierra y crezca y produzca muy buen fruto y que sea abundante y que permanezca. Y así encomendamos a ti este ratito, dando gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta noche vamos a seguir con el tema del libro de Colosenses. Hoy vamos a hablar del capítulo número 3. Y la frase clave más o menos es buscando lo de arriba. Entonces vamos a explorar un poquito qué significa eso. Porque todos podemos tener una idea de qué significa buscar lo de arriba. La realidad también es que la palabra tiene formas específicas en que alcancemos ciertos resultados. No es cierto que si uno tiene que quitar un tornillo, una tuerca, alguna cosa, y no tiene la herramienta adecuada, por sencillo que sea la labor, no funciona, no sirve. Entonces muchas veces podría ser que en el caminar cristiano nos frustremos porque estamos usando la herramienta equivocada. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de lo que significa buscarlo de arriba y cómo nos habla la palabra que hacemos eso. Claramente la palabra tiene mucho que decir al respecto, pero hoy vamos a explorar lo que dice Pablo en el libro de Colosenses capítulo 3. Podemos pasar a la siguiente. Y quería empezar con esta imagen porque esta imagen más o menos resume la progresión que vamos a ver esta noche. Cuando no teníamos a Cristo, vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados y no había ninguna esperanza para nosotros. Pero cuando venimos a Cristo, realmente tenemos que ser revestidos de Él y andar la cruz en el pecho, siempre dispuestos a dar cualquier cosa que el Señor nos pida y asegurándonos que todo aquel que nos ve sepa que Cristo está con nosotros y que de Él somos representantes. Y eso se va a ver en la forma en que vivimos y alrededor de las personas que estamos y en todas las relaciones que tengamos. Entonces esa imagen ténganla en mente porque vamos a hablar de un inicio y vamos a avanzar hasta llegar a un fin. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, ¿qué significa buscarlo de arriba? Primero quiero enfatizar 3 cositas importantes que como creyentes debemos saber, pero nos podría ser útil recordar. Como creyentes en Cristo, nosotros debemos estar convencidos por fe de que Cristo ya ha hecho una obra en nosotros y que por eso ahora somos una nueva criatura. Y de ahí nos sirve recordar el pasaje conocido que está en 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas han sido hechas nuevas. Entonces somos una nueva criatura, pero hay que creérsela. ¿Se acuerdan cómo fue el tema del Mundial en el 2014 cuando Costa Rica pasó a octavos y después pasó a cuartos de final? Para los que estaban y recuerdan aquellos tiempos, cómo el Mall San Pedro y los alrededores estaban simplemente atiborrados de personas, no cabía un alma más. Y una de las frases que se utilizaba en aquel tiempo es: hay que creérsela, que el equipo que nadie imaginaba que podía avanzar hasta ese punto había logrado lo imposible. Entonces nosotros recibimos por fe que somos una nueva criatura, pero el enemigo viene a atacarnos y a decirnos: eso es mentira, vea cómo usted vive, vea lo que le falta, vea su corazón, ve aquí, ve allá. Y nosotros necesitamos luchar contra esos pensamientos y recordar que yo soy una nueva criatura, lo tengo que creer, porque si en ese punto basal estoy quedado, eso me va a impedir avanzar a muchas cosas. Entonces, cuando somos hechos una nueva criatura, tenemos que entender que la gracia que recibimos del Señor no nos deja igual. Esa gracia nos debe impulsar a responder con una vida transformada. O sea, hay una respuesta, hay una acción y debe haber una reacción de parte nuestra que demuestra esa nueva realidad en la cual estamos viviendo. Y entonces eso nos lleva a hablar un poquito a lo que significa la verdadera espiritualidad.
porque la verdadera espiritualidad no se refleja en la práctica religiosa per se. Uno puede hacer un montón de cosas que son religiosas, pero la pregunta no es eso, la pregunta es si hay comunión con el Señor, si tenemos contacto con Él, si le hemos conocido y hemos permitido que su Santo Espíritu habitando en nosotros haga la obra que solamente Él puede hacer. Entonces la espiritualidad genuina se refleja en nuestro carácter y en las relaciones cotidianas. Y van a ver que repito un poco ciertas ideas, porque la idea es asegurarnos que permean en nuestra mente y corazón, que las asimilamos y permanecen. Entonces tenemos que estar convencidos de esas tres cosas. Cristo ya hizo una obra en mí, y cuando Él ha hecho eso, esa gracia no me deja en el mismo lugar, sino que me mueve a responder de cierta manera. Y entonces puedo desarrollar una espiritualidad genuina que se va a reflejar en mi manera de vivir. Entonces, ¿qué significa buscarlo de arriba? Buscarlo de arriba significa vivir en esta tierra conforme a la nueva vida que Cristo nos ha dado. La gracia que Dios nos extiende debe producir en nosotros una respuesta concreta que transforma progresivamente toda la vida. Y ahí es donde hay que bregar un poco, porque quizás quisiéramos que ciertas cosas de nuestro carácter y corazón cambiaran más rápido y más completamente. Pero hay ciertas cosas que van a tomar mucho tiempo para ser conseguidas, quizás toda nuestra vida. Entonces, veámoslo así, buscarlo de arriba comienza recordando lo que yo soy en Cristo Jesús. Y eso nos va a transformar el corazón y el carácter y también va a transformar nuestras relaciones. Entonces, buscarlo de arriba no es algo que quizás como muchas personas lo asocian únicamente con actividades espirituales, como estaba diciendo antes. Pablo nos demuestra en Colosenses 3 que eso significa mucho más que eso. No significa un escape de esta tierra, es aprender a vivir en esta tierra como alguien que ahora pertenece a Cristo. Es decir, vivir en esta tierra como ciudadanos del reino. Eso es un sello especial que caracteriza nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar y conducirnos en esta vida. Porque Dios primero cambia quién somos y después nos llama a vivir conforme a nuestra nueva identidad. ¿Y por qué esto es cierto e importante? Porque el ser humano, todos nosotros tenemos una inclinación natural a ser autosuficientes, a tener un objetivo y simplemente correr para cumplirlo. Entonces, si ustedes se imaginan la siguiente imagen, usted está por entrar a un recorrido difícil en una montaña, pero usted es un vaquiano, se supone que usted conoce, usted es bueno, usted sabe, y le ofrecen a usted un mapa o un buen guía que se conoce completamente esa montaña. ¿Qué escogeríamos nosotros? Deberíamos escoger el guía, porque con él tendríamos seguridad de llegar al destino bien, en vez del mapa y pensar que con el mapa voy a llegar. Pero muchas veces queremos del Señor el mapa para ir nosotros por el camino como queremos, cuando lo que necesitamos realmente es el Espíritu Santo. Voy aquí porque a esta tablet no le gusta que la ponga al revés. Ok, entonces necesitamos aprender a vivir en esta nueva identidad que el Señor nos ha dado. Podemos pasar a la siguiente. Entonces ya vamos a empezar a entrar un poquito en materia y para eso vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 3 de Colosenses, donde la palabra de Dios dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Entonces vamos a expulgar un poquito estos versículos. Podemos pasar a la siguiente. Buscarlo de arriba comienza recordando quién soy en Cristo. Y de esto es exactamente de lo que está hablando Pablo en esta primera parte del capítulo 3. Podemos pasar a la siguiente. Y vamos a verlo en 3 partes. Hay un rol de la gracia. La gracia es ese favor inmerecido que recibimos del Señor.
La gracia es la que nos permite tener fe para creer en Jesús y entonces que el Espíritu Santo venga a nosotros y podamos cambiar. Entonces el rol de la gracia lo que nos hace entender es que Dios ya hizo una obra decisiva a nuestro favor. Y cuando vemos este pasaje vemos que Pablo empieza utilizando verbos en el modo indicativo. ¿Qué significa eso? Son hechos reales, objetivos, verificables. Son cosas que se toman por ciertas, están concluidas, están hechas, no están en el aire como algo que debe suceder. Él dice que como hemos resucitado con Cristo, entonces Él está estableciendo claramente, hemos resucitado con Cristo, es un hecho consumado, es algo concreto, es una verdad ineludible. También dice que hemos muerto al viejo modo de vivir. Ese tipo se murió. Si recordamos la doctrina del bautismo, sabemos que cuando nosotros nos bautizamos, el cuerpo de pecado, ese viejo de hombre, es sepultado en una tumba de agua. Y ya lo que nace es una nueva criatura. Ese tipo se murió, ya no existe. Entonces tenemos que actuar conforme a eso. Eso significa que hemos muerto al viejo modo de vivir. Y también Pablo dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cristo es ahora nuestra vida y nuestra esperanza futura. Esta parte es muy importante porque nos habla un poquito de la fe. La fe bíblica siempre es algo que está en movimiento, es algo continuo, es algo que hacemos, es algo que se mantiene. Yo tengo fe hoy y tengo que tenerla mañana y pasado mañana, y esa fe tiene que mantenerse y aún crecer en el tiempo porque hay una esperanza que yo tengo. Yo tengo una esperanza de un futuro juntamente con Cristo, con un cuerpo glorificado juntamente con Él. Y para poder llegar a esa esperanza yo tengo fe. La fe que me da el Señor, y Pablo está diciendo que ahora Cristo es nuestra vida y es nuestra esperanza futura. Nos llama a recordar la fe que tenemos en Él. Y entonces aquí tenemos que recordar otra vez el rol de la gracia. La vida cristiana comienza con la gracia. Y como es por gracia, no es por obras, porque nosotros no obedecemos para ganar una nueva identidad. Muchas veces las personas en el caminar cristiano se frustran porque tratan de ser buenos y hacer las cosas bien y no les sale. Y no les sale porque no están en dependencia del Espíritu Santo. Lo están haciendo con su fuerza, no están dependiendo de la gracia. Piensan que necesitan contribuir, dar algo para que Dios los acepte. Yo necesito hacer esto para que Él me reciba. Pero nosotros no obedecemos para ganar una identidad. Obedecemos porque Dios ya nos dio una nueva identidad. Y esto es importante. Nosotros, la palabra del Señor nos enseña que somos hijos de Dios. Somos adoptados. Somos hermanos de Jesús, por decirlo de alguna manera. Somos hijos del Rey. Significa que yo paso a ser un príncipe. Ya no soy un mendigo, andrajoso, que come de la basura, por ejemplo. En sentido figurado lo digo, porque la realidad pasada de la persona que vivía en pecado es esa, independientemente del caminar específico que tuviera. Entonces ya usted no es ese individuo, usted ahora es un príncipe o una princesa. Y entonces necesitamos actuar así, porque un hijo de un rey adoptado es enseñado a comer en la mesa, se le enseñan modales, se le enseña protocolos, se le enseña cómo vestirse, se le educa de muchas maneras, se le enseñan diferentes idiomas, se le prepara ¿para qué? Para gobernar. Nosotros somos príncipes y princesas del Señor. Y eso es un regalo que el Señor nos ha dado de gracia. Esa es nuestra nueva identidad. Lo entendemos, lo recibimos, lo aceptamos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Todo empieza con la gracia de Dios y usted es alguien nuevo en Jesucristo. Esa identidad debe acompañarlo en todo momento y lo debe motivar a comportarse de cierta manera. Entonces vemos ahí el rol de la gracia. Ahora, ¿cuál es la respuesta a la gracia de Dios en Jesucristo? Nosotros necesitamos orientar toda nuestra vida hacia Él. ¿Qué es lo que dice Pablo? Él utiliza dos imperativos. Él dice, busque las cosas de arriba. Él dice, ponga la mirada en las cosas de arriba. ¿Quién lleva a cabo esta acción? Nosotros. No viene un ángel del cielo a que usted busque, a que usted ponga.
Hay que entender que en la vida cristiana el Señor es tan maravilloso que Él añade la gran mayoría de lo que necesitamos. Pero si a nosotros nos corresponde el 1%, nos corresponde hacer ese pequeñito pedacito y Dios va a hacer lo que hace falta. Pero si usted no mueve esa pequeña piedrita del camino, no espere que el Señor haga lo demás. Nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba y tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba. Y hacer eso no significa desentenderse de la realidad. Lo que significa es mirar la realidad desde Cristo. Yo a veces comento el caso de mi papá. Él es medio daltónico. O sea, él ve muchos colores, pero hay ciertos colores que no ve. Entonces, cuando vamos a pagar algo y él va a pagar y le ponen el datáfono, siempre papi, el verde es el de abajo a la derecha. Se le olvida qué es ese. Ya varias veces ha tocado el botón rojo porque no ve el color. ¿Y por qué les digo eso? Porque cuando nosotros no estamos en Cristo y no entendemos nuestra identidad, andamos daltónicos por el mundo. No vemos la belleza, la riqueza y la realidad de todos los colores que el Señor ha creado. Pero cuando usted obtiene su nueva identidad en Cristo, es como que usted se ponga unos anteojos nuevos y ve todo. Ahora sí lo ve nítido y ve todos los colores, ve las cosas como se supone que nosotros debemos verlas. Vemos la realidad desde Cristo, no desde nuestra carne. Entonces motivémonos a pensar en esto, haciéndonos un pequeño autoexamen. ¿Qué ocupa mi mente? ¿Qué gobierna mis decisiones? ¿Qué alimenta mis deseos? ¿Qué en mi vida define mis prioridades? ¿Lo estoy haciendo con esas nuevas gafas y anteojos en Cristo Jesús que me permiten ver todos los colores? ¿O sigo, a pesar de ser una nueva creación, insistiendo en ser autosuficiente? Entonces el rol de la gracia es que la gracia es lo primero. Dios hizo la obra y nosotros orientamos nuestra vida hacia Él, buscando las cosas de arriba y poniendo nuestra mirada en Él. Pero ¿cuál es la evidencia de todo ello? Cristo va a regresar. Seremos manifestados con Él en gloria. Debemos entender que la fe nos permite creer y aguardar la esperanza de lo que vendrá. Entonces Pablo nos recuerda la esperanza que ha de venir para que tengamos la fuerza de continuar en el camino recto, porque siempre hay un precio por seguir a Cristo. No es gratis, es una realidad. Hay decisiones, hay caminos bifurcados en la vida y tendremos que elegir uno sobre el otro. Y siempre va a haber un costo en todas nuestras decisiones, pero tenemos una esperanza futura de algo mejor y ahí es donde tenemos que estar enfocados. Entonces, cuando nuestra identidad cambia, nuestra vida también debe de cambiar. Podemos pasar a lo siguiente. Entonces, vamos a ver el segundo punto. El segundo punto es que si nosotros buscamos lo de arriba, eso transforma el corazón y el carácter. Vamos a leer los versículos 5 al 9. Dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Podemos pasar a la siguiente. Y vamos a ver que en esta etapa de transformación del corazón y el carácter, también vemos una respuesta que nos corresponde, que la podemos lograr por la gracia recibida de Dios y que debe haber una evidencia. Y de todo esto está hablando Pablo en este pasaje. En el versículo 5 él dice: haced morir, porque la gracia de Dios nunca produce pasividad, produce una respuesta concreta. Hacer morir es de alguna manera dejar de alimentarlo, porque lo que uno alimenta crece y aquello que usted no alimenta se seca y se muere. Entonces está en nosotros como creyentes hacer morir ciertas cosas. Pablo dice: todo aquello que es propio de la naturaleza terrenal nos corresponde hacerlo morir. ¿Y qué es lo que debe morir? Él lo dice claramente. Habla de dos tipos de cosas. Habla de deseos desordenados, de lo que la palabra enseña como concupiscencia,
que son los malos deseos que están en el corazón nuestro. Habla de inmoralidad, habla de impureza, habla de pasiones desordenadas, habla de malos deseos y de la avaricia, la cual es idolatría. Entonces Él nos dice, ustedes, cada uno de nosotros, debemos hacer morir los deseos desordenados. A mí me toca extinguirle el aire, matarle el flujo de alimentación, dejar de darle agüita para que esté hidratado. Yo necesito hacerlo morir. Pero también hay actitudes y palabras que Él está hablando aquí. Él habla de la ira, del enojo, de la malicia, habla de la blasfemia, habla del lenguaje ofensivo y de la mentira. Estas son responsabilidades nuestras y esa es nuestra respuesta, hacer morir lo que pertenece al viejo hombre. ¿Por qué? Porque eso es parte de la vieja vida. Como decía, ese tipo o esa tipa fue sepultado en una tumba de agua, ya se murió, ya no existe. Ya usted le hizo el velorio y todo, ya no está, ya no está. Ese convencimiento necesitamos tenerlo en nuestro corazón, porque ninguna de esas cosas corresponden a la vida que debemos tener si estamos en Cristo Jesús. Entonces es importante entender este detalle. No basta reconocer el pecado. Tenemos que tratarlo como Pablo dice, hacedlo morir. O sea, no es suficiente que usted diga eso es pecado, eso está mal. Hay una acción personal que me corresponde y esa acción es hacerlo morir, hacerlo morir. Pero Pablo no quiere que pensemos que esto es un esfuerzo que naturalmente sucede por nosotros. Entonces nos vuelve a hablar de gracia. Y en el versículo 10 al 12 lo hace. Voy a leerlo rápidamente. Vea lo que dice después. Y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. En esta nueva naturaleza no hay judío ni no judío, circunciso ni incircunciso, extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Entonces, Pablo está apelando aquí a la nueva naturaleza que recibimos por gracia. Dice que se va renovando en conocimiento a imagen de nuestro Creador. La santificación es algo progresivo. Entonces, pensemos en una persona que quizás sale de algún tipo de pecado grave que ha estado cometiendo mucho tiempo y lo deja. Maravilloso, gloria a Dios que lo dejó de hacer. Pero la persona hacía eso como una consecuencia o un síntoma de alguna otra cosa. Muy posiblemente. Su corazón posiblemente todavía tiene orgullo o ira o malicia u otro montón de problemas. Si la persona se detiene en dejar ese pecado externo, no resuelve el problema del corazón. Y entonces no permite que la santificación alcance todo lo que tiene que alcanzar. Es un proceso diario, continuo, que no se acaba hasta que Cristo venga o nosotros hayamos muerto. Entonces, antes de Pablo volver a dar mandamientos, él recuerda la gracia. Él nos dice, nos hemos revestido del nuevo hombre. Dios continúa renovándonos porque la santificación es progresiva. Cristo transforma inclusive nuestra manera de ver a las personas. Él rompe las barreras que el mundo levanta, porque en Él no hay acepción de personas. Aquí dice que no hay ni judío, ni no judío, ni circunciso, ni incircunciso. O sea, todas las divisiones artificiales que nosotros como seres humanos creamos son irrelevantes para el Señor. Lo único que importa es si estamos en Cristo y si estamos unidos a Él, somos hermanos. Y esto es algo que alguna vez yo comenté. Si nosotros tuviésemos la capacidad de entender que para Cristo nosotros somos hermanos y que lo seremos para siempre, nuestras actitudes y nuestro compartir sería diferente, porque yo genuinamente los vería a ustedes como un hermano de sangre, y eso me conduciría a ciertas cosas, ¿verdad que sí? Así es como nos ve Dios. Por eso cuando hay pleitos y contiendas y cosas entre nosotros, Dios se molesta mucho, porque es mi hermano, es mi hermana, no procede. Así no vamos a estar en el cielo agarrados del moño, vamos a estar amándonos porque somos justamente hermanos. Entonces, Cristo transforma nuestra manera de ver
a las personas. Ya no se trata de etiquetas. ¿Verdad que a nosotros seres humanos nos encantan las etiquetas? Cuando conocemos a alguien nos gusta entender dónde lo pongo. Eso es una inclinación normal de nuestra mente. Pero Jesús dice que la única etiqueta que importa, ¿cuál es? Cristo. La única etiqueta que importa es Jesús. Si usted lo tiene, eso es lo que es más importante. Él nos recuerda nuestra identidad. Él dice que somos pueblo escogido de Dios, que somos santos, que somos amados y que eso nos conduce a cierta conducta. Revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Entonces todo esto es gracia. Que el Señor diga que somos santos, escogidos y amados es gracia. Que Él diga que somos hijos de Dios es gracia. Que Él diga que no hay divisiones humanas importantes y que lo único que importa es Cristo, eso es gracia. Que tengamos una vestidura nueva a imagen de Dios, eso es gracia. Entonces Pablo nos da el mandamiento, pero nos recuerda que es por la gracia de Dios que vamos a poder cumplirlo, porque la obediencia descansa sobre la gracia una vez más. Eso es tan importante en la vida cristiana. Si nuestra obediencia se convierte en una carga, es porque lo estamos haciendo nosotros. Voy a decir eso otra vez. Si la obediencia se convierte en una carga en su vida, es porque es su esfuerzo el que lo está haciendo. Pero si el Espíritu Santo tiene cabida, si Jesús está viviendo a través de usted, obedecer no le cuesta. Es un gozo, es un deleite, es un anhelo. Esa es la obediencia que agrada al Señor, porque no surge de mi esfuerzo. Y si nos falta, significa que tenemos que acercarnos un poquito más a Dios. Y entonces vamos a tener esa fuerza que necesitamos para lograrlo. Y el tercer punto aquí es, ¿cuál es la evidencia? Que nos vestimos del carácter de Cristo. Vamos a leer los versículos 12 al 14. Dice, por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Vea el montón de cosas que nos está diciendo aquí Pablo. Ya voy. Nos dice que nos vistamos de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón y amor. ¿A qué suena esto? Posiblemente recordamos los frutos, el fruto del Espíritu que está en Gálatas 5, 22, 23, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Todo esto es fruto del Espíritu. O sea, el creyente se viste de lo que está en él y permite a Cristo manifestar por medio de él. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene una promesa, que usted puede manifestar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si usted le da cabida a él, si usted le permite a él actuar por medio de usted, la promesa es que eso va a estar en usted y se va a manifestar en los demás. Pero vean qué interesante que el amor es lo que mantiene unidas todas las demás virtudes, porque el amor es el vínculo perfecto. Si nos fuéramos a 1 Corintios capítulo 13, veríamos que esa es la sección, el capítulo que habla del amor. Y el último versículo en ese capítulo dice que el amor es lo único que tiene cualidad eterna. La fe y la esperanza son atributos necesarios en esta vida. Los necesitamos para llegar a Cristo, para perseverar en Él. Pero el amor es lo único que va a permanecer para siempre. Es lo único que siempre fue y lo único que siempre será. ¿Por qué entonces es que el primero y grande mandamiento es amar a Dios y el segundo es amar al prójimo como a nosotros mismos? Porque el amor es lo que usted le puede entregar al Señor, es lo que usted tiene que desarrollar. Si hay una cosa que usted consigue en esta vida y lo es el amor, aunque usted no haga nada más, eso es lo único que tiene valor eterno. Y si llegamos a la presencia de Dios amando, lo hemos conseguido todo. Y ese debería ser un enfoque nuestro. Vamos a leer ahora los versículos 15 al 17. Dice, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo,
a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Aquí Pablo está hablando de una vida gobernada por Cristo. Dice que la paz gobierne el corazón, que la palabra habite abundantemente en nosotros, enseñando, exhortando, adorando con gratitud. Y vean cómo es la alabanza que agrada al Señor. Dice: canten salmos, himnos y canciones espirituales con un corazón agradecido. Porque la verdadera alabanza y oración al Señor, la que llevamos a cabo en espíritu y en verdad, no se trata de lo que me mueve a mí. Se trata de lo que da gloria a Dios, lo que le agrada a su corazón. Como sea que suene y se vea eso, eso es lo que cumple con este propósito que Pablo declara aquí. Y dice que todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Y si yo voy a usar el nombre del Señor Jesús para saludar a alguien o para hacer mi trabajo, lo estoy haciendo con un temor de Dios, con una reverencia que me hace pensar en la excelencia y la perfección, porque es para Él, dando gracias a Dios por medio de Él. Entonces esto abarca absolutamente todo, abarca nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras decisiones, todo. La espiritualidad bíblica genuina consiste en permitir que Jesús gobierne toda nuestra vida. Y si Jesús es el que gobierna nuestra vida, el creyente va a abandonar sus pecados. Esto es lo más importante. Si tan solo entendemos esto, querida congregación, y esto nos aplica a todos, obviamente me aplica a mí también, pero si mi devoción a Dios es de corazón y todo lo que yo le entrego a Él en mi propia disciplina espiritual es con Cristo en el centro, mi vida de pecado se resuelve, porque el Espíritu de Dios en mí la resuelve. Yo no tengo que tratar de estar dejando de pecar, porque el poder de Dios en mí, por mi comunión con Él y mi cercanía a Él, lo quema, lo resuelve, me quita todo afecto hacia el pecado, no me atrae, no soy más esclavo de él. Entonces, cuando en la vida cristiana luchamos con el pecado, eso debería encender una lucecita roja, porque estamos cayendo en el dominio de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas y no en la confianza en la gracia, no reposando en Cristo y en la obra que ha sido completada por medio de Él. Si Cristo gobierna el corazón, y esto me hace llegar al siguiente punto, al tercer punto con el cual vamos a ir terminando. Si Cristo gobierna nuestros corazones, también va a gobernar nuestras relaciones. Entonces hablamos primero de la gracia del Señor, lo que somos en Cristo Jesús. Hemos resucitado juntamente con Él, somos una nueva criatura, estamos revestidos del Señor, tenemos una esperanza viva en Cristo. Y después Pablo nos habla de las cosas que hay que dejar que hacer, pero nos da la gracia de Dios para conseguirlo, permitiéndole al Señor que transforme nuestro carácter y nuestro corazón. Pero ahora Pablo habla de la manera en que todo este proceso transforma nuestras relaciones, o sea, pasa de lo interior nuestro a manifestarse en todo lo que tocamos. La gracia del Señor en ese proceso progresivo afecta absolutamente todo lo que hacemos. La gracia sigue siendo el fundamento. Buscarlo de arriba transforma nuestras relaciones. Vamos a leer los versículos 18 al 23. Dicen: esposas, sométanse a sus esposos, como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con corazón sincero y por respeto al Señor. Pablo aquí nos está dando mandatos, ¿verdad que sí? Nos está diciendo cómo se conduce la vida cristiana en diferentes tipos de relaciones. Está hablando de la relación matrimonial, está hablando de la relación con los hijos, está hablando de las relaciones laborales. O sea, Pablo está diciendo que todos estos cambios, todo esto que hemos hecho morir,
tiene que llegar a impactar todo aquello que se relaciona con nosotros. ¿Por qué? Dice el versículo 18, como conviene en el Señor, porque agrada al Señor, porque eso es temer a Dios y respetarle, porque es hecho como para el Señor, porque a nosotros servimos al Señor. La motivación detrás de todo esto sigue siendo Cristo, es para Él. Entonces vemos que la gracia sigue siendo el fundamento, es para Él. Y entonces hay una respuesta de parte nuestra que debe materializarse en lo que hacemos. Tenemos que vivir el evangelio en cada una de nuestras relaciones. ¿Cómo lo hacemos en el matrimonio? Dice que con respeto, con amor, con ternura, rechazando la dureza. Entre padres e hijos, con obediencia, con una autoridad ejercida con amor, evitando el desánimo, no para exasperar a los hijos, no porque usted tiene autoridad, no porque usted puede, sino porque tiene un propósito de amor adecuado y que quiere formar en amor, no quiere simplemente como poner el pie. ¿Sí me explico? En el trabajo y las responsabilidades dice que con integridad, con sinceridad, con excelencia, con un corazón de servicio a Dios, aun cuando nadie observe. Y esta es una prueba del verdadero trabajador. Para los que han tenido empleados en alguna empresa en algún momento, o son gerentes o administradores, y usted contrata a alguien para trabajar y usted ve a esa persona trabajando mientras usted le está supervisando y trabaja maravilloso, pero usted se voltea y se va y se sombrea. Esa persona no está trabajando para el Señor. Lo que está haciendo es apantallando. Es un puro circo, ¿verdad? Cuando viene el jefe aquí y allá, ¿y cómo es? Vean, yo viví esto con tanto dolor en mi corazón con los empleados que teníamos en el campo, en la labor agrícola, que trabajábamos con pipa. Y había muchachos que trabajaban con toda integridad y fuerza, pero había otros que si usted los dejaba solos, olvídese. Pablo habla de eso. Inclusive si nos fuéramos a una de las cartas que escribe Pedro, lo lleva más lejos. Pedro dice que aunque su amo sea malo, haga el trabajo bien, porque no es para él, es para Jesús. Si nuestra convicción es que lo que hacemos es para Cristo, su desempeño no depende de ninguna medición de rendimiento de nadie. Entonces, cuando yo estoy sirviéndole al Señor en lo que sea, yo tengo una convicción de que tengo que ser excelente. Tal vez mi excelencia no es tan excelente como la de otro, pero es lo mejor que yo puedo dar. Eso es lo que yo tengo que ofrecerle. Y no es porque nadie me lo pida, es porque es para Él. Y cuando yo esté en su presencia, yo quiero poder decirle: Señor, yo lo hice lo mejor que pude. Hay otros mejores, por supuesto. A ellos les pedirán más porque son mejores. Pero por lo menos yo, en lo que a mí corresponde, en lo que tú me diste, yo quiero ser como ese siervo fiel, bueno, que el Señor le dice: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Se acuerdan que a uno le daba 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000? Que lo que el Señor ha puesto en usted, que la gracia que le ha extendido, se multiplique tanto como sea posible. Y eso va a suceder así si usted lo hace pensando que es para Él. En lo que sea que hace. Vean, hay cosas que a uno no le gusta hacer. Yo lo confieso, a mí no me gusta reparar cosas. No me gusta, yo lo evito como la plaga. Si lo tengo que hacer, lo terminaré haciendo. Mi papá tiene una mejor disposición para eso. Y él va y consigue la cajita de herramientas y saca el desatornillador y lo corrige. Es un área es una oportunidad de mejoramiento para mí. Él tiene una disposición mejor que yo para eso. Yo lo puedo hacer, pero no me gusta. Vean, para que ustedes me vean lavar un carro, tiene que caer un rayo del cielo. Es prácticamente imposible que yo lave el carro. Lo tiene que lavar él. Yo solito me eché al pico, ¿verdad? Entonces, hay cosas que uno tiene que mejorar. A veces son pequeñas, a veces son grandes. Pero cuando nosotros comprendamos plenamente que todo lo que hacemos es para el Señor, no hay. Es más, vean el milagro que pasó la última vez que lavé un carro. Teníamos 2 camiones que teníamos que vender. Y ahí estaban, sucios, enmohecidos. Y un día se me metió: no es posible. Y entonces agarré la escalera y me fui y los lavé.
Cuando mi papá me ve lavándolo, seguro le dio un yello, ¿verdad? Y llegó y me ayudó. Como los 2 días los vendimos, era el Espíritu Santo poniéndome a lavar los camiones, eso fue lo que hizo falta. Pero por lo menos en esa ocasión lo hice con excelencia y el resultado fue bueno. Entonces, en las cosas pequeñas de la vida tenemos que hacerlo todo de una manera excelente y perfecta, a lo mejor de nuestras habilidades. ¿Cuál es la evidencia? Cristo demuestra que Él es el Señor de nuestra vida. Vean lo que dice los versículos 23 al 25. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad, porque en esto no hay favoritismos. Entonces tenemos que entender que no existe una vida espiritual separada de la vida diaria. Mi mejor vida espiritual es lo que yo hago todos los días y cómo yo lo hago. Se supone que yo soy un embajador de Cristo. ¿Y qué es lo que hace un embajador? Está en representación de su rey o su presidente o su nación y tiene que dar buena pinta. Tiene que dar buena imagen. Entonces, la vida espiritual genuina no es de sábado o domingo. Es de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Es en toda ocasión cuando alguien nos está exasperando y queremos quizás decir o hacer alguna cosa que no glorifica al Señor. Es de todo momento de nuestras vidas. Cristo es el Señor del culto, pero también es el Señor del hogar, del trabajo, de nuestras palabras, de nuestro carácter y de nuestras decisiones. Entonces, todo lo que hacemos tenemos que hacerlo de corazón como para el Señor. Y este principio resume todo el capítulo. De hecho, está hacia el final. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer como si fuera para Cristo mismo. Y ahora, para amarrar todo, vamos a hacer un pequeño resumen. Viendo esta imagen, esta es la progresión que nos enseña Pablo en Colosenses capítulo 3. Al principio vemos que por gracia de Dios nuestra identidad fue cambiada. Cristo cambió mi identidad. Y hay una respuesta que tiene que surgir en nosotros. Ahora yo necesito y debo vivir conforme a esa nueva identidad. Y eso tiene que dar evidencia. Mi carácter y mis relaciones deben reflejar que Cristo gobierna mi vida. Entonces este es el examen que tenemos que hacernos ahorita. Nosotros hemos recibido la gracia, de otra manera no estaríamos acá. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? La evidencia de nuestro vivir demuestra que estamos haciéndolo bien o está haciendo falta algo. Nos postulo estas preguntas. ¿Recuerdo cada día quién soy en Cristo? ¿Intento vivir la vida cristiana solo con mis fuerzas? ¿Qué áreas del viejo hombre siguen resistiéndose a morir en mí? ¿Qué virtud de Cristo necesita ser más visible en mi vida? ¿Quién está gobernando realmente mi corazón? Si alguien observara mi vida esta semana, ¿podría decir que estoy buscando lo de arriba? Si yo fuera a su trabajo y entrevistara a su compañero de trabajo y le dijera, hey, ¿cómo es fulanito? ¿Qué me diría? ¿Me diría que se separa de los demás? ¿Que sus comportamientos? Vean, hay un pasaje que a mí me encanta, que es Salmo 141:3, porque ha sido de gran beneficio. Ese salmo simplemente dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, porque yo sé que necesito eso 24/7. Y eso no solamente es que en el pasado tal vez uno decía malas palabras, no, es el chisme, es la murmuración, es la crítica, es la queja, es todo lo que sale de la boca que contamina al hombre. Y yo necesito ese candado que venga del Señor, porque cuando yo esté en cualquier lugar, el que me vea tiene que decir, ese tipo es diferente. Me cae mal, pero es diferente, ¿verdad? Que digan lo que sea, pero que se note que hay algo diferente en mí. Eso es lo que me corresponde. Y quiero pasar a la última diapositiva, que es simplemente una imagen. Volviendo al inicio, esta es la progresión que cambia todo. La gracia, Cristo cambió mi identidad. Yo me despojé del viejo yo. Y hay una respuesta. Ahora debo vivir conforme a esa nueva identidad, como portando la camisa de Cristo. Todo el mundo tiene que ver la cruz en mí, a donde quiera que yo voy. Y entonces hay una evidencia que está en mi carácter y en mis relaciones que reflejan que Cristo es quien gobierna mi vida.
porque la gracia que transforma por dentro se debe notar por fuera. Eso es el mensaje. Y ahora me gustaría, para terminar, hacer una oración con los que me quieran acompañar para ver cómo está nuestro diagnóstico de esto. Y después, cuando acabemos la transmisión, hay una cancioncita antigua que tal vez recuerdan, Oh mi Cristo, que es justamente de Colosenses 3, 1 al 4, y la vamos a cantar en comunión. Y recordarles que el miércoles reiniciamos con la serie de Mateo, para los que quieran unirse, verla, participar, recordando que cada una tiene valor en sí mismo. Usted no necesita haber visto las anteriores para que tenga sentido. Vamos a orar. Padre Celestial, ante tu presencia venimos esta noche dando gloria a tu nombre, porque tú eres grande y maravilloso y reconocemos que es solamente por tu gracia que tenemos salvación. Pero la respuesta que nosotros damos, Señor, a la gracia recibida y la evidencia que debe demostrarse está carente en algunas áreas de nuestras vidas. Y lo confesamos con temor y temblor, pidiendo misericordia, pero también asumiendo un compromiso, Señor, de dejar que tu Santo Espíritu nos siga transformando para que nuestra vida demuestre el carácter de lo interior a lo exterior y podamos demostrar como embajadores de Cristo que hemos sido cambiados, dando testimonio de que el Señor gobierna nuestras vidas. Y esto lo pedimos, Señor, dando gracias en el nombre de Jesús. Amén.